verdadera y auténtica adoración, que realmente es la adoración que agrada a Dios. Usted no sabe que hay muchos círculos religiosos en el mundo que practican diversos estilos de adoración. ¿Por qué razón? Bueno, pues salido del marco bíblico, las razones que realmente no son razonables ni aprobadas por Dios es porque ellos se postran, se tornan, se dirigen y adoran a diferentes deidades creadas por la mano del hombre, elaborada por artificios humanos. Amén. Entonces nosotros entendemos que el único Dios verdadero, el único Dios veraz, el único Dios eterno, que no es una mitología griega, ni romana, ni hebrea, ni nada que se parezca. Nuestro Dios, a quien usted conoce, a quien todos aquí en este lugar, o al menos la mayoría, conocemos, es el Dios sin igual, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Y lo más precioso de todas las cosas creadas por Dios, con el poder absoluto de su palabra, porque el Señor daba la palabra y todo de una forma misteriosa era creado. Y aunque los grandes sabiondos del mundo, aunque los grandes científicos traten de desmentir y de desvirtuar la veracidad y la autenticidad de las escrituras acerca del creador y de su creación, nosotros sabemos, estamos plenamente convencidos por este registro maravilloso que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios, que el Dios a quien nosotros nos disponemos y nos dignamos en servir y aún adorar en espíritu y en verdad, tal como la palabra profesa y enseña, es el único Dios verdadero. Amén. Es el único Dios real. Amén. Es el único Dios digno de suprema adoración y de alabanza. Es el único Dios que realmente merece todo el buen servicio que el pueblo suyo desempeña dentro de su cuerpo llamado la iglesia. Así que en esta noche o en esta tarde más bien deberíamos entender ciertos factores o ciertos rasgos o más bien características que tienen que ver, enrolan este tema de la adoración. La adoración no es cualquier cosa común y corriente que cualquiera pueda desempeñar. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que asimilar al máximo y entender con todos los lujos de detalles que enfoca o que arroja la Sagrada Escritura acerca de este tema. La adoración es sumamente importante en la vida del cristiano. Amén. Yo le puedo decir sin que me quepa duda alguna que el tema de la adoración y la oración en el plano de la práctica misma es lo más relevante o determinante en la vida de un cristiano. El cristiano puede tornarse un buen servidor, puede servir a Dios a diestra y a siniestra. Amén. Puede ser un servidor incansable en la viña del Señor. Pero si le falta este ingrediente, o si le falta más bien este factor tan fundamental en su vida cristiana, el desarrollo de su vida espiritual se estanca. Porque nadie en el Señor podrá crecer espiritualmente hablando o en el plano espiritual. Ningún creyente, ningún cristiano puede decir o tomarse la osadía de decir: ay, yo he crecido voluminosamente, extremadamente, yo he obtenido un crecimiento vertiginal en el Señor, si realmente no le está adorando. Amén. Cuando un cristiano le adora, pero realmente de la forma establecida o estipulada por Dios en su palabra, usted puede dar por sentado y por seguro de que su vida espiritual va a tener, y usted lo va a sentir, y los que le rodean, la nube de testigos que le pueda rodear, va a atestiguar, va a poder observar que usted tiene un crecimiento espiritual. Amén. Un crecimiento que quizás, aunque paulatino, aunque a paso lento, pero seguro. Amén. Amén. Yo quiero que usted crezca. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Digo, físicamente ya yo sé que muchos acá no van a crecer más, pero en lo espiritual yo creo que estamos llamados a crecer. El cristiano no está llamado a estar estancado o a quedarse estancado. El cristiano ha sido llamado por Dios a crecer.
que su vida pueda tornarse en una vida productiva, una vida llena de frutos espirituales. Pero ya les dije y lo vuelvo a reiterar una vez más, lo más fundamental para que podamos dar fruto en el Señor es precisamente ese ambiente o esa devoción diaria que uno debe mantener. O sea, tenemos que sostener firmemente este ambiente de adoración, que no puede ser cuando se nos ocurra o cuando de repente nos acordamos de que somos hijos de Dios y que en nosotros Dios ha puesto una naturaleza maravillosa que es parte de Dios o que es suya, pero que es parte nuestra también. Recuérdese que en nosotros hay un espíritu. Amén. ¿Cuántos sabían eso? En nosotros hay un alma. Y nosotros también, pues visiblemente, obviamente que somos cuerpo también. En este cuerpo humano, en este cuerpo que no es un cadáver, este cuerpo que no es una momia tampoco, este cuerpo que no está inmóvil, este cuerpo que tiene vida. Amén. La vida, el hálito que Dios ha puesto en nuestro haber, en nuestro centro, el centro de nuestra vida, amén, en nuestro interior, ese cuerpo espiritual que tiene una doble composición, que es el alma y el espíritu. El alma cumple un acometido o una función especial, y es la de alabar el nombre del Señor. Amén. En muchas citas bíblicas habla Dios a través de la alabanza. Y una de las citas muy populares dentro de la cristiandad que habla de la alabanza al Señor es el Salmo 103, verso 1 en adelante, cuando el Señor dice bien claro, y hay una palabra sinónima aquí a la alabanza, una palabra que es prácticamente, aunque la pronunciación es diferente, pero el sentido que encierra es prácticamente el mismo, es bendice. Bendice y alaba es un equivalente a lo mismo. Quiere decir que el salmista aquí sabía lo que estaba hablando, sabía lo que estaba expresando, no porque él sabía mucho, sino porque el Espíritu Santo lo estaba utilizando para que quedaran plasmadas en estas santas hojas esta expresión maravillosa acerca de la alabanza. Pero también el Señor usó a más de 40 hombres en las Sagradas Escrituras para que nos hablaran acerca de este tema tan trascendental y de vital importancia como es el tema de la adoración. El alma alaba a Dios. ¿Por qué razón? Porque está agradecida. Amén. Por sus beneplácitos, por sus favores. Amén, porque diariamente recibimos su bendita gracia. Dios emana desde el cielo, como expresa Santiago 1, verso 17, que recibimos de nuestro Señor, del Padre de las luces. Amén, toda dádiva, todo don perfecto. Ese Dios maravilloso en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero el Salmo 103, amén, y el verso 1 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Bendice. ¿Cuánto le pueden bendecir? Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Y que diariamente podamos decirle al Señor: bendice alma mía Jehová, y no olvide, por favor, ninguno de sus beneplácitos, de sus favores, porque los favores de Dios son interminables, son infinitos. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, les hablé a grandes rasgos de lo que es en sí la alabanza. La alabanza tiene una vital importancia dentro del pueblo de Dios, porque Dios nos ha llamado a ser agradecidos. El pueblo de Dios tiene que ser agradecido. Y la forma más visible y más poderosa de proyectarle a Dios nuestro agradecimiento es a través de la alabanza. Amén. Ahora bien, cuando estamos hablando de la adoración, cambia completamente el panorama. Estamos hablando, cuando hablamos de la adoración que le debemos a Dios, estamos hablando nada más y nada menos que el reconocimiento de lo que Dios en sí es y de lo que Dios en sí significa. Amén.
Gloria al Señor. Cuando nos presentamos delante del Señor, fíjense que adoración en el buen hebreo y aún en el gran idioma español que hablamos cada uno de nosotros, la adoración significa postrarse, doblegarse, presentarse ante un ser divino y darle a él su debido reconocimiento. Esto es lo que significa adoración. Reconocer a Dios por su eterna grandeza. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor, aunque no necesariamente tiene que existir una postura física hermética, porque yo creo que una persona puede tornarse o ser un buen adorador aún sentado así como está usted. Sentado, aún acostado, yo en la cama acostado antes de dormir. Me la paso adorando el nombre del Señor, que a veces mi esposa me dice, ¿qué tú dices? No, yo no digo nada, yo estoy hablando con el Señor. Yo estoy adorando a mi Dios. Yo estoy reconociendo la grandeza de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y le estoy diciendo, Señor, tú eres maravilloso. Tú eres todopoderoso. Aleluya. Tú eres soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres príncipe de paz, admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Ese es nuestro Dios y mucho más. Que cuando estamos adorando al Señor tenemos que centrarnos no en nosotros, no en ninguno de los elementos materiales o físicos que nos puedan estar rodeando. Tenemos que enfocarnos exactamente en la persona o en la deidad o en la divinidad de nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son merecedores de toda gloria, de toda honra, de todo honor, porque a Él sea toda la gloria. Amén, hermano. Porque la gloria es de Dios. Y precisamente darle la gloria a Dios también esto significa adoración. Adoración es algo bello. Yo no sé si usted puede experimentar a plenitud lo que esto encierra, pero la adoración, cuando usted la vive, cuando usted la experimenta tal como el Señor nos las ha enseñado en su palabra, yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. Amén. Si usted se sentía un poco apesadumbrado, si usted se sentía quizás un poco triste, habían angustias profundas en su corazón, estaba padeciendo de ansiedades continuas, estaba quizás padeciendo, quién sabe si en el presente está padeciendo de depresiones, amén, sucesivas, que ya no aguanta, no sabe cómo destapar, o más bien tratar de salir de esa situación, pero quiero decirles que el secreto está en la adoración. Amén. Porque por la mañana, sobre todo cuando uno se levanta, qué lindo es adorar al Señor por la mañana. Amén. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor por la mañana? Amén. Amén. Eso es precioso cuando usted se levanta por la mañanita y se presenta ante su Creador y le dice, Señor, aquí estoy. Te doy gracias porque tú me has redimido. Tú me has lavado con tu sangre preciosa. Me has hecho parte y participador de tu cuerpo y de la adoración que goza y realiza tu cuerpo, que es la iglesia. La iglesia está llamada a adorar a nuestro Señor. Fíjense que Dios no está buscando tantos servidores como adoradores. Amén. Porque cuando usted se constituye, cuando la iglesia se constituye en buenos adoradores, yo le puedo asegurar, o más bien no, porque ¿quién soy yo para asegurar? Pero la palabra de Dios, más bien yo les enseño a ustedes que después de ser o de constituirnos adoradores eficacísimos de nuestro Dios, de nuestro eterno Creador, nos convertimos entonces en buenos servidores de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque la adoración en nosotros trae inspiración, amén, trae gozo, produce en nosotros ese estado anímico positivo y poderoso que nos hace hacer lo que no podríamos hacer fuera de ese maravilloso ambiente producido por la adoración que elevamos hasta el trono de la gracia divina. Amén. Por eso es que tenemos que adorar al Señor. Ahora usted no puede adorar al Señor con los labios cerrados, así como está usted ahora. No, ahora está bien cuando usted está escuchando la palabra. Pero en el momento de adorar, usted tiene que abrir los labios y tenemos que articular palabras con Dios.
No cualquier palabra tampoco, porque a veces nos tiramos por la mañana en el piso, ahí nos postramos delante del Señor, o estamos sentados de la manera o postura que usted quiera adoptar para adorar al Señor, y lo primero que hacemos, no me diga que no, por favor, porque yo lo he hecho también. Yo he cometido el grave error, sobre todo años atrás, cuando ignoraba estos elementos tan importantes en la oración, y lo primero que hacía era que me tiraba: Señor, dame una esposa. Señor, dame esto. Señor, dame esto, lo otro. Y me la pasaba yo pidiéndole al Señor. Y lo menos que hacía era adorar a Dios. No, hermanos, hay que adorar al Señor primero. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las añadiduras vienen después de ese tren de adoración que usted emprenda en el nombre de Jesucristo. Porque recuérdese que otra cosa muy importante, la oración hay que elevarla en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aunque hay un Padre Nuestro en el capítulo 6 del libro de Mateo, en el gran sermón del monte, cuando el Señor estaba enseñando a su pueblo acerca de el Magnificat, que le dicen algunos, o el Padre Nuestro, cuando nosotros nos postramos delante del Señor y estamos alabando, hay que entender, porque aquí también el Señor lo aclara, y es que cuando emprendemos la marcha de la oración, recuérdese que la oración tiene dos formas evidentes de llevarse a cabo. Hay lo que se llama la adoración en medio de la oración. En medio de la oración usted puede adorar, podemos adorar al Señor reconociendo su grandeza. Y eso es cuando nosotros cumplimos aquello que el mismo Señor dijo, enseñando a su pueblo, a sus discípulos a orar. Le dijo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, porque el Señor le indicó, así de esta manera oraréis. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ahí está la clave, santificado sea tu nombre. ¿Ven ustedes qué importante que en esta oración, qué es lo que se encabeza? La adoración. Quiere decir que lo primario, en el inicio mismo de la oración, lo más importante es que el nombre de Dios resurja por encima de toda conveniencia personal, de todo interés que nuestro corazón pueda albergar. Es el nombre de Dios, y santificar dicho nombre. Santificar, esto es sinónimo de adorar, reconocer sus atributos. Amén. Todo esto es lo que encierra santificar, y mucho más. Le pudiera agregar un poquito más de ingredientes acerca de santificar el nombre del Señor, porque realmente nadie puede santificar a Dios. Dios nos santifica a nosotros. Amén. Pero en este sentido de la adoración, somos nosotros los que estamos adorando y reconociendo el santo nombre de nuestro Dios, que es lo que realmente encierra esta palabra, santificado. Es reconocer que Dios es omnipresente. Esto es un atributo único que se ajusta a la divinidad, a nuestro Dios. Amén. ¿Usted sabe lo que significa omnisciente? Omnisciente significa que tiene la capacidad y el conocimiento de saberlo absolutamente todo. Amén. Dios sabe ahora mismo dónde está su corazón, si está aquí o está volando por allá, por México, por El Salvador, por Honduras, por Guatemala, amén, o por Puerto Rico, a saber por dónde anda. Dios lo sabe. Ahora Dios sabe también si su corazoncito está aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga, qué maravilloso es el Señor. Por eso es que a Dios nadie lo puede engañar. Usted me puede engañar a mí, puede engañarse usted, viceversa. Cada uno se puede engañar acá. Dios nos libre de eso, porque el que engaña, el que dice mentira, no era del reino de los cielos. Capítulo 5 del libro de Gálatas, y ya está. Que los que cometen tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestro Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está o tiene la particularidad, tiene la, ¿qué puedo decir? La facultad
y el solo y absoluto derecho de presentarse en todo lugar simultáneamente sin que nada ni nadie se lo impida. Amén. Porque para Dios no existen muros, no existen barreras, amén, no existen distancias, no existen hemisferios, no existen ni siquiera todas las constelaciones mayores y menores que Él creó para que su voz, para que su presencia alcance donde quiera esté el ser humano. Porque si el ser humano, dice la palabra en el Salmo 139, si hasta lo profundo del mar el hombre es capaz de llegar, hasta allí también Dios llega. Si se encumbra las alturas de los cielos como lo vemos hoy en día, porque hay un avance científico enorme, extraordinario. Estamos en la era atómica, aleluya, donde los hombres ya no solamente quieren o se contentan en tan solo llegar a los planetas más cercanos del planeta Tierra, ahora quieren ir hasta Martes y al rato quieren llegar a miércoles. Es un decir, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero imagínense que quieren llegar a Martes y Martes está, yo no sé de qué manera y con qué medida han medido la distancia a años luz, pero dice que está a 6 meses de distancia, de años luz. ¿Usted se imagina, hermano? Y hay personas que están multimillonarios porque los pobres no tienen acceso a Martes. Yo mejor el martes prefiero llegar a la iglesia. Amén. Yo creo que es mejor llegar a la casa del Señor, pero no me cuesta ni un centavo. Aquí nos recibe el Señor de pura gracia. Amén. Nos bendice Dios, colma nuestras vidas de abundantes bendiciones, de las que sea. ¿Cuál es la que usted necesita hoy? La más grande es la espiritual. Pero si es de índole material, también Dios resuelve su situación, porque el Señor lo dijo bien claro a través del gran rey David. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es precioso? ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, te doy gracias? Yo te puedo adorar en esta noche. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Usted no sabe que el pueblo de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, yo quiero leerle un fragmento maravilloso acá, 8:6. Dice que alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Quiere decir que la postura en este entonces era de inclinación corporal. O sea, se inclinaron, bajaron su cabeza. Es costumbre y cultura religiosa de los judíos, por decirlo de alguna manera detallada. Ellos se inclinaban, adoraban a Dios poniendo su cabeza sobre el piso. Amén. Y así daban gloria a Dios. Pero cuando estaban de pie, ellos extendían, alzaban sus manos y las extendían hacia la ciudad santa, hacia el santuario. Cuando uno levanta su mano también es una acción de adoración a Dios. Porque cuando uno levanta las manos, ¿usted sabe qué señal es esta? Levantar las manos cuando un policía lo para a usted por ahí. Dios libre, aquí no, perdón. No voy a poner a ninguno de ejemplo en este lugar. Pero usted no ha mirado en la televisión cuando la policía de repente para a alguien porque cometió un delito. Amén, violó la ley de alguna manera, lo para y le dice, y sobre todo si tiene consigo un arma, le dice: bájate del carro y levanta tus manos. Bendición. Y rápidamente el hombre tiene que levantar sus manos y las levanta. Y las mantiene levantadas. ¿Usted no sabe qué simboliza eso? ¿Qué significa? Encierra rendición. Amén. Deposición de su propia voluntad. Ya esa persona no se gobierna, no se manda a sí mismo. Ya esa persona, desde el momento en que levantó sus manos, está declarando que el que está frente a él tiene sobre su vida toda autoridad. Y así pasa con nosotros. Cuando levantamos nuestras manos, estamos declarando de Dios sobre nuestra vida completa autoridad. Nos estamos rindiendo. Amén. Aleluya. Nos estamos tornando a Dios. Nos hallamos o nos presentamos delante del Señor inofensos, indefensos.
estamos pidiéndole o le estamos declarando a Dios con estos ademanes, levantando nuestras manos y nuestras voces, adorando a la vez al Señor. Le estamos diciendo: Señor, tenemos en ti toda nuestra absoluta dependencia. Amén. Ya no dependo de mí, no dependo de mis propios especulios o fuerzas personales. Porque todo lo bueno que tengo, lo que conservo, es de ti. Y a ti me debo, de ti soy, Señor. Amén. Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Tú eres mi ejemplo, tú eres mi paradigma. Tú eres quien guías mi vida. Aleluya. Aleluya, hermanos. Él es nuestro todo. Pero usted sabe que hay religiones que lamentablemente están errados. Ellos lo hacen con toda sinceridad. Y no lo estamos criticando. Porque lo más importante es conocer las Sagradas Escrituras. Amén. Y es la Biblia el único patrón de orientación espiritual que nos enseña hasta lo más ínfimo de aquellas cosas oscuras que usted quizás no ha podido alcanzar a entender hasta la fecha de hoy. Amén. Pero precisamente cuando estamos en un ambiente de adoración profundo, aleluya, que usted ha orado lo suficiente y que en medio de ese tiempo suficiente, prolongado de oración, adoró también lo suficiente al Señor, el mismo Dios, el Espíritu Santo, se va a encargar de capacitarlo lo suficiente para que cuando usted lea las Sagradas Escrituras, esos pasajes oscuros, obstrusos, difíciles de entender, que usted no conoce, el Señor le va a abrir, le va a clarificar, le va a abrir su entendimiento, su sabiduría se va a aumentar de una forma maravillosa que usted mismo se va a quedar extasiado y va a decir: ay, Dios mío, por tanto tiempo y tantas veces que yo he pasado por las páginas de este libro o de este pasaje o de este capítulo o de este verso bíblico, y hasta la fecha actual no había logrado entender nada, como que tenía la vista nublada. Pero cuando usted adoró al Señor, el Señor le dio la claridad, el conocimiento que usted necesita. Amén. Yo le aseguro que la mujer samaritana, de quien estamos hablando aquí en esta noche, ya tenía un conocimiento vasto de las Escrituras, porque aunque no era una judía o una hebrea 100%, pero sin embargo tenía conocimiento. No es menos cierto que ella conocía la ley mosaica, ella conocía lo que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se lo conocía de tapa a tapa, y conocía también los profetas menores quizás. Bueno, también los profetas menores, pero los mayores sobre todo. Ella tenía vasto conocimiento de todo esto. Porque si usted no lo sabía, en las escuelas, amén, en las escuelas seculares de Israel y también en Samaria, se enseñaban dentro de las escuelas, las primarias, las universitarias, se enseñaban, y aún todavía a estas alturas se enseña la ley de Dios. Amén. Y hablar con un judío es algo maravilloso, porque esa gente sabe mucho de la Biblia. Amén. Yo tengo un amigo judío que ese hombre sabe. Cuando yo me siento a hablar con él, da gusto hablar con él. Da gusto, porque uno, fíjense que si a alguien yo le hago una pregunta es a él. ¿Por qué razón? Porque yo sé que él conoce. Algunos aquí lo conocen, el hermano Elías. Él conoce la Escritura. Y la conoce porque la ha leído, la ha estudiado, pero también porque la ha estudiado en el ámbito secular, en las escuelas donde él estuvo hasta los 13 años de edad. Y sabemos que hay conocimiento acerca de este tema de la adoración en las personas que profesan de alguna manera una religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que están adorando al único y verdadero Dios. Amén. Al Dios que adora a Israel. Al Dios que incluso adoran los musulmanes, los islámicos, adoran al mismo Dios, porque de ahí salió Ismael, de ahí salió Esaú, adorando al Señor. Sin embargo, hay adoraciones que el Señor no las puede recibir. ¿Sabe por qué razón? Bueno, aquí está demostrado. Esta mujer, que era prácticamente una musulmana, estaba ligada, había
había un misticismo, una liga, una combinación de raza. Ya no era 100% una judía, pero se acerca al Señor. El Señor, cansado del camino, dice que estaba cerca del pozo. Allí estaba sentado el Señor. Pero precisamente como para Dios no hay casualidades, para el Señor existen coincidencias. No fue coincidencia de que el Señor llegara allí, que la mujer justo llegara en el momento que el Señor se aproxima al pozo de Jacob. Es que Dios tenía un propósito. Y cuando estaba el Señor allí, de repente, como el Señor físicamente hablando tenía su necesidad, tenía sed, habían caminado mucho y aún tenían hambre, porque el Señor mandó a sus discípulos a la ciudad a que fueran a buscar comida. Pero en los que los discípulos venían con la comida, dice que llega la mujer samaritana y ahí entonces se entabla el diálogo. Y la mujer, cuando llega el Señor, le pide de beber, dame agua. Dice, Señor, pero ¿y cómo te voy a dar agua? Este pozo es bien profundo y yo no tengo con qué sacarla. Aleluya. Ahí empieza entonces el diálogo y empieza también consigo la enseñanza, la aclaración del Señor a esta persona tan necesitada, tan cargada en su espíritu acerca del tema de la adoración. Si tú supieses quién es el que te pide de beber, quién es el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú más bien, aleluya, le pedirías y Él te daría de esa agua viva. Gloria al Señor. Porque cuando adoramos al Señor, se despierta en nosotros, se activa en nuestro espíritu, aleluya, ese deseo de querer seguir adorando al Señor. Y nace entonces lo que se llama una fuente, aleluya, un manantial de dicha, de bendición, que comienza a fluir ese Espíritu Santo por todo nuestro interior hasta la saciedad, porque nos sentimos saciados, nos sentimos bendecidos, sentimos, hermanos, como que hay una profunda emoción o un gozo. Amén, un gozo impredecible, indescriptible en nuestro corazón cuando comenzamos a adorar al Señor. Si tú supieses quién es el que te dice dame de beber, entonces sería contrario, tú le pedirías a Él y Él te daría esa agua. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no venga aquí a sacar más nunca esa agua. Pero ella lo estaba entendiendo por otro lado. Como las mentes naturales, ¿no? Que no pueden percibir, no pueden entender las cosas que están dentro del marco espiritual. Pero el Señor capacita, el Señor habla, el Señor da sabiduría, entendimiento para que puedan captar las maravillas espirituales y celestiales que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora entonces ella, cuando llegó el punto de la adoración, antes de eso el Señor le hace una declaración que fue, gloria al nombre del Señor, diciéndole al Señor, bueno, pues sencillamente tú has tenido 5 maridos. Ve y dile a tu marido, le dijo, ve y dile a tu marido, avísale. Y dice la mujer, Señor,